Él es digno en suprema alabanza. Así como estamos puestos de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a elevar el clamor al Señor en esta hermosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres eterno, eres maravilloso. Señor, estamos a punto de escuchar esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Te pido que ministres los corazones, hables a las vidas y nos ayudes, Señor, a ser esos oidores, pero sobre todo hacedores de tu palabra. Señor, ministra a cada persona que está presente y a aquellos que sintonizan a través de las redes sociales. De igual manera, hasta donde se escuche tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Ocupe su lugar, por favor, hermanos. Quiero darle una cordial bienvenida a toda la audiencia que se encuentra en este lugar y a aquellos que a través de las plataformas digitales también siguen sintonizando a través de la página oficial Iglesia La Promesa de Dios aquí en Selma, California. Dios les bendiga en gran manera. Reciban, hermanos, saludos de los siervos del Señor. Ellos se encuentran en Guadalajara, pero también, hermanos, ellos están allá predicando la palabra de Dios. Se encuentran muy activos, hermanos. Sigamos orando por ellos, amén. Y quiero pedirle, hermanos, abre tu corazón, abre tu mente en esta mañana, porque hay una palabra de parte de Dios. Quiero hablar sobre un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Un mensaje tan poderoso, preciso y contundente, y es esencial para la vida de un alma que anhela de Dios, que necesita de Dios. Y para nosotros poder tener éxito en nuestras vidas, necesitamos esta palabra, hermanos. Para poder ser bendecidos, necesitamos escuchar esta palabra. Porque ciertamente, usted pregúntese, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién reina tu vida? Y el mensaje es ese, hermanos. Quiero empezar con Isaías 57:15. Y quiero decirles que la Biblia a mí me enseña a nosotros, por medio de la Escritura, si usted profundiza, si usted indaga y escudriña las Escrituras, la palabra de Dios, palabra inmutable, palabra, hermanos, que son eternas. La Biblia nos enseña y nos ha revelado tres reinos. La Biblia nos habla del reino de Dios. La Biblia nos enseña del reino de las tinieblas, pero también nos habla del reino de los hombres. Entonces el ser humano también muchas veces pretende o quiere hacer a un lado a Dios, vivir sin depender de Dios, que no necesita supuestamente de Dios. Y es ahí donde la carne domina. Es donde el que hace su propia voluntad y no busca a Dios, no se somete a Dios, trae fracaso para su vida. Por eso hoy voy a hablar sobre algo que se llama reino, sobre el reino, ¿verdad?, de Dios. Pero antes quiero introducir Isaías 57:15. Le doy lectura en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así dijo el alto y sublime. Mire quién está hablando. El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre Él es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Primeramente, hermanos, Dios quiere que quede bien claro, bien grabado en la memoria, en el corazón, que, hermanos, el que está hablando es Él. Es el mismo Dios, el que habita la eternidad, el alto. La palabra, hermanos, el león del hebreo, el león significa el que está por encima de todo, el supremo, el más alto, el Dios altísimo, el sublime, el de arriba, el creador de todo lo que existe, que Él, hermanos, sostiene todo. Y también dice el sublime. El sublime quiere decir el de arriba, que no pertenece a este sistema. Más bien Él sostiene el sistema y todo lo que existe. Y no es que Dios esté solamente en la creación, sino que la creación está en Dios. Usted puede imaginarse, hermanos, este pequeño planeta, un granito de arena en el espacio. Si el universo es inmenso, es grande, usted puede imaginarse cómo es el que lo creó, el que hizo todo, lo visible y lo invisible. El santo quiere decir que Él es el más puro, Él es el sagrado, el ser divino, Él es el ser perfecto.
Y la palabra nos enseña que aún Él, habitando en las alturas, hermanos, Él está también con nosotros en la tierra. Y que también a los hijos de Dios nos hizo partícipes de su reino por medio del Señor Jesucristo. Así que Él dice: yo habito, yo estoy, yo soy, yo reino. Y quiero, hermanos, que vayamos a Lucas. Ahí vamos a entrar al corazón de este mensaje. Lucas 19, del 12 al 27. Como les decía, la Biblia nos enseña de tres reinos: el reino de Dios, el reino de las tinieblas y el reino de los hombres. Pero este mensaje, hermanos, es específicamente hablar sobre la autoridad, sobre el gobierno, sobre el reino, sobre la justicia de Dios. Pero, ¿qué es reino? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla reino o el reino de Dios? ¿El por qué existe un reino? Bueno, cuando hablamos del reino, hablamos de la manifestación visible de un poder que, hermanos, solo radicaba en los cielos, pero ahora se ha manifestado por voluntad de Dios también en la tierra. La manifestación del reino tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la restauración, tiene que ver con restitución, tiene que ver con volver las cosas al estado original. Tiene que ver, hermanos, con la gloria de Dios. Tiene que ver con los cambios. Porque no existe un reino, o no puede existir un reino si no hay un rey. Por ejemplo, vemos a través de las escrituras que cuando Juan el Bautista, hermanos, empezó su ministerio, la palabra del Señor dice que las primeras palabras, o las palabras que Juan el Bautista usó, era: el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, cuando Él empezó a predicar, Él usó las mismas palabras diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos ver también en el libro de los Hechos 28:31, la Biblia nos dice que también Pablo predicaba acerca del reino de Dios. Todos los apóstoles, hermanos, todos los siervos del Señor, ellos hablaban y predicaban sobre el reino, sobre la palabra de Dios. Jesús, hermanos, aquí en este pasaje de Lucas, Él nos habla de un hombre noble. Aquí en Lucas 19 nos habla de un hombre noble, traducido, hermanos, podemos decir como un hombre bueno, un hombre ilustre, un hombre sabio, un hombre de buenos principios. Y la Biblia aquí nos dice, el Señor Jesús habla que este hombre sabio o noble se fue a un país muy lejos o muy lejano a recibir un reino y volver. Es una parábola. Esto no es más ni menos que el reflejo del mismo Señor Jesucristo, hermanos. Dice la Biblia que tomó siervos, tomó siervas, les entregó dones, les entregó talentos, y la Biblia dice que les entregó minas, les entregó ministerios, y le dijo: vayan, le dijo: prediquen, hagan algo, produzcan, ministren. Y la Biblia nos dice, hermanos, hay algo revelado de parte de Dios, que a pesar de que este hombre era noble, escuche, este rey o este hombre que fue a recibir un reino, a pesar de que él era bueno, que él era noble, en el verso 14 habla de algo misterioso o de algo, hermanos, extraño. Dice que las personas de su misma ciudad lo aborrecían. Escuche esto: él era noble, pero la gente de su ciudad lo aborrecían y enviaron tras él una embajada. La palabra embajada quiere decir poder político. Y, hermanos, dijeron estas palabras: no queremos que él reine sobre nosotros. Escuche lo que está diciendo la palabra: no queremos que él reine sobre nosotros. Usted está captando el mensaje que el Señor nos está dando. Este verso nos enseña que el hombre, hermanos, no solamente era un hombre noble, sino que también era rey. Y cuando la Biblia nos habla y nos revela que la gente dice: no queremos que él reine sobre nosotros, este hombre tenía investidura de rey.
aquí nos habla del mismo Señor Jesucristo. Él se fue al cielo, pero también la Biblia nos dice que el Señor va a volver. ¿Cuántos dicen amén? Él va a volver. La palabra del Señor nos dice que las mayorías de las profecías en la Biblia, la mayoría de las profecías se han cumplido. La parte bíblica que falta que se cumpla es que Él regrese. Y falta la parte que Él enfrente a aquellos que Él les dio dones, les dio talento, les dio ministerios. Y hermanos, falta la parte donde Él pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Entonces la palabra del Señor nos habla, hermanos, de que el Señor traerá un día juicio sobre aquellos que despreciaron al Señor. Pero podemos ver ahora, hablando sobre el reino, sobre quién gobierna nuestras vidas, podemos darnos cuenta, hermanos, que la Biblia nos dice de dónde viene o dónde hubo algo similar que se efectuó. No queremos que Él reine sobre nosotros. Esas palabras resonaron en el tiempo antiguo, cuando la gente, hermanos, despreciaron al Mesías, al Señor Jesucristo, y decían: tenemos un solo rey, pero no a Jesús, el César. Y cuando ellos, hermanos, prefirieron, ¿verdad?, las tinieblas menos a Jesús. No queremos que Él reine. Desde un principio, hermanos, el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero si vamos más atrás en la historia, en la Biblia, nos habla en el libro de Isaías. Si usted va a Isaías 14, va a encontrar en la palabra de Dios que Dios habla de un ser. Usted sabe por medio de la escritura que ese ser fue hecho perfecto. Él era el sello de la perfección, era un ser especial, era un ser maravilloso. Pero también en el verso 12 nos habla de una caída, de que ese ser que fue hecho precioso, acabado en hermosura, que era sabio, la Biblia dice que a pesar de todo ello, ese ser cayó de su posición. Porque Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dice, era un lucero, era una luz, era hijo de la mañana. Dice la palabra en el 13: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Podemos ver, hermanos, en la escritura que aquí está hablando de ese ser que era llamado Luzbel o Lucifer, el portador de la luz. Pero podemos darnos cuenta que más tarde nosotros hoy en día le conocemos como el diablo o Satanás, que significa el enemigo o el adversario. Su nombre era Luzbel, el portador de la luz. Pero la Biblia nos dice que a causa de que él quiso ser semejante a su creador, quiso ser igual al Altísimo, y decía: si yo soy Señor, si yo soy acabado en hermosura, si yo tengo tanta sabiduría, si hay tantos ángeles, ¿verdad?, bajo de mi autoridad, ¿por qué no puedo yo sentarme a los lados del norte? Cuando la Biblia habla del lado del norte, está hablando, hermanos, hacia el trono de Dios. Si usted va a la Biblia, el cielo se encuentra al norte del universo. Entonces la palabra del Señor nos dice que Él quería sentarse también junto a las estrellas del norte. Quería sentarse, que los ángeles también le sirvieran y le adoraran a Él. Y por eso la Biblia nos dice que ese ser fue despreciado, porque ese ser dijo: yo no quiero que Él reine sobre mí, yo no quiero que Él sea Señor mío. Y mire, hermanos, esas palabras, la humanidad en el reino de los hombres, o cuando el ser humano desecha a Dios, son las mismas palabras de un alma, de una persona que dice: yo no quiero que Dios reine sobre mi vida. Son las mismas palabras que usó el adversario. La gente que dice: yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero hacer lo que yo quiero moverme como a mí me da la gana, yo quiero tener mi propio trono, quiero estar sentado en un lugar muy especial. Entonces, hermanos,
El ser humano es de esa manera también. Desecha a Dios, no quiere que Dios gobierne su vida. Y cuando el Señor no ocupa el trono de tu corazón, o cuando Él no reina en ti, en mí, solamente podemos ver fracaso, podemos ver derrota, desilusión, tragedias, y todo nos sale mal. Porque la Biblia dice que el que desecha a Dios, el que se olvida de Dios, hermanos, ciertamente Dios se aparta de esas personas. Puede apartarse de una nación entera si se olvidan de Dios. Dice en su palabra que todo el que se olvida de Dios, también Dios se apartará de ello. Entonces esas palabras que resonaron desde el tiempo, hermanos, en que nosotros podemos ver en la Biblia, desde que Dios creó a esos seres de luz, a esos seres preciosos, hubo una rebelión allá en el cielo, porque ese ser no quiso ser gobernado por Dios. Y hoy en día hay mucha gente, hermanos, de igual manera. Hay mucha gente que hoy en día dice, tal vez no con sus palabras, pero con sus hechos, niegan la existencia de Dios y dicen: yo no quiero que Él reine sobre mi vida. ¿Y cómo puede una persona decir que no quiere que Él reine sobre su vida? Es gente que no acepta a Jesucristo, es gente que no busca la voluntad de Dios, es gente que no se somete a la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra dice que Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él venía anunciando el reino de los cielos. La gente que despreció al Señor Jesucristo, que dijeron, hermanos, al principio, cuando un domingo, ¿verdad?, a través de la historia podemos darnos cuenta, conocido como nosotros hoy en día, o para nosotros el Domingo de Ramos, cuando Él entró en la entrada triunfal en Jerusalén, la gente primero decía, ¿verdad?, que viva el rey o bendito el rey, pero era solamente superficial, era de labios, porque 4 días más tarde esa misma turba, esa misma multitud decían, ¿verdad?, queremos a Barrabás, queremos muerto a Jesús, queremos que lo crucifiquen. La gente, hermanos, decía, tenemos un solo rey, pero no era Jesús al que querían por rey. Entonces en esta vida tú puedes elegir que Dios sea el rey de tu vida, el dueño y señor, o puede ser que el reino de las tinieblas gobierne la vida tuya. La palabra del Señor, hermano, nos habla de un amor tan precioso, nos habla del reino de Dios. Jesucristo, cuando Él tomó figura humana, cuando Él tomó forma humana, el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo de su omnisciencia. Es cierto que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, etcétera, pero la Biblia dice que Él estuvo en un lugar cuando Él se despojó y era ser humano. Él, pudiendo estar en todas partes del mundo, cuando Él tomó figura humana, Él solamente estuvo en Jerusalén y en sus alrededores para traer un mensaje y decirle a la humanidad: el reino de los cielos se ha acercado, más cerca que nunca, porque bajó, hermanos, el Hijo de Dios a esta tierra. Y cuando Él, hermanos, desde el principio que Él, ¿verdad?, nació, el adversario se dio cuenta que jamás en toda la historia, desde que dio inicio el mundo, jamás el cielo se había pintado de seres como esa noche, que la Biblia dice que era un invierno. Y la palabra del Señor nos enseña que ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Y el diablo fue testigo de que ciertamente el Hijo de Dios había venido a la tierra. Y podemos darnos cuenta que cuando Él crece, se hace un muchacho, 30 años, su ministerio duró más de 3 años. Los teólogos o los exágetas dicen que 3 años, 6 meses que Él estuvo en esta tierra y después regresó al Padre. Quiero que usted medite en lo siguiente, porque ciertamente todavía el reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios permanece. Cuando Jesucristo lo arrestan, cuando lo tienen ante una multitud, ¿verdad?, le decían: eres tú rey. Y decía: tú lo has dicho. Y Él decía: mi reino no pertenece a este mundo, mi reino es de arriba. Por eso, mi gente, mi pueblo, mis hijos, yo me iré a preparar un lugar. Y Él dijo en Juan 14: voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque Él vendrá por los suyos y los sacará de este sistema.
Porque este no es el reino de Dios. El reino de Dios está donde hay gente de Dios, donde hay pueblo que alaba, donde hay pueblo que adora, donde hay gente que obedece, donde hay gente de Dios, hermanos. El reino de Dios está ahí. Yo no sé si ustedes están entendiendo eso, pero el reino de Dios está contigo. El reino está en ti. El reino de Dios vive en ti. Cuando él era un muchacho de 30 años, y hermanos, a los 33 él terminó. Era muy joven. Yo tengo 36 años. El Señor tenía 33 cuando terminó. Era un muchacho. Y la Biblia dice que él padeció lo que ningún ser humano ha padecido. Podemos mirar a través de las películas algo poquito similar. Digo poquito porque no se compara a la cruda realidad que menciona Isaías 53. Porque cuando el reino de los cielos bajó, el reino de los cielos se acercó a la tierra, hubo demasiada oposición. Quiere decir que el lago de fuego es un lugar muy terrible y es real. No es como el mundo dice, está aquí el infierno. No es cierto. Si no fuera de esa manera, Cristo no hubiera bajado del cielo. Si Él bajó para decirnos, porque está escrito en la palabra, pero si hay alguien que hizo mucho énfasis sobre ese lugar siniestro y terrible, fue el mismo Señor Jesucristo. Que hay vida después de la vida o vida después de la muerte. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor, cuando nosotros leemos de la pasión, cuando estamos hablando del amor, cuando estamos hablando de lo que Él vino a hacer, desde, hermanos, unos días como el Cordero Pascual antes, como unos días, hermanos, antes, para ser exacto 4 días, de acuerdo a la historia y a la Biblia, porque estaba escrito que el Cordero Pascual, para poder ofrecerse la Pascua, tenía que ser 4 días, hermanos, no darle de comer ni de beber. Al igual el Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo, 4 días no comió ni bebió. Y la Biblia dice que cuando Él va al huerto de los olivos o al monte de los olivos o al Getsemaní, al lugar donde se molía, hermanos, se molía, ¿verdad? Ese olivo. Había molinos ahí donde se molían. Y la palabra dice en Isaías 53, ¿verdad? Que como cordero Él fue llevado al matadero. Y dice que fue molido por nuestros pecados. A través de las películas nos han relatado algo un poquito similar. La película de Mel Gibson un poquito se pega más a la realidad, pero la cruda realidad fue peor que lo que podemos ver en la pantalla. La palabra del Señor nos dice que Él cargaría el peso del pecado de toda la humanidad. Y yo me pongo a pensar lo siguiente, hermanos: ¿qué había en ti? ¿Qué hubo en ti de especial? ¿Qué hubo en mí de especial para que Él no se rindiera? La Biblia dice que Él, estando en esa noche, hermanos, porque en Israel es un clima también muy frío, el calendario es diferente. En el tiempo, ¿verdad?, de abril, allá cae nieve. Es diferente al calendario nuestro. Es un frío terrible. ¿Y cómo es posible que siendo en invierno? Porque usted mire en la Biblia cuando Pedro lo niega las 3 veces, él se acercó donde había fuego. Él quería calentarse, hacía frío, era frío. Lea la Biblia y se dará cuenta que era un frío terrible. ¿Y cómo es posible que el Señor Jesucristo, hermanos, estando ahí en el huerto, tenía un frío, haciendo un frío terrible, perdón? La Biblia dice que Él ya estaba sudando gotas de sangre. ¿Cómo puede alguien sudar si está haciendo un frío terrible? Es porque la agonía ya había comenzado. Dicen los doctores que sí es posible que pase eso, porque se revientan las venas de tanta tensión, de tanto estrés, de tanto dolor. El Señor empezó su agonía mucho antes, hermanos. Y la noche en que fue arrestado fue algo terrible, como Él lo enjuiciaron. Y también el Sanedrín tenía 72 personas que pertenecían, se puede decir, al Congreso. Y uno por uno, hermanos, uno por uno iban abofeteando al Señor y lo escupían. Él soportó todo eso. Y la palabra del Señor nos dice que también los romanos lo torturaron. O sea, Él solamente, como usted ha mirado, hermanos, en las películas, a Él lo latigaron. El látigo no era un látigo suave, era cuero puro con púa. Eran unos picos que tenían como navajas que usan los árabes, hermanos, que cada vez que quedaban la piel al momento de alar,
se venían pedazos de piel, tendones, sangre, arterias, músculos. Fue algo tan terrible, y la Biblia nos habla de que la tradición judía enseñaba que eran 40 menos 1 azotes, 39 azotes. Pero como cada látigo tenía 3 picos, cada latigazo valía por 3. Se puede dar cuenta, hermanos. Esto es tan terrible que el mismo Espíritu de Dios tuvo que haber intervenido, porque de tanta agonía no podían pasarse más de 40 latigazos, porque dicen los doctores y los que saben que después de 40 se aflojan los intestinos, hermanos, y podría ser algo tan terrible. Se orinaban, desecaban a causa de tanto dolor, por eso ellos no pasaban. Pero recuerde que a Jesús no lo torturaron los judíos, sino los romanos. El mismo Espíritu de Dios tuvo que intervenir, porque estaba escrito que Él llegaría y maldito sería el que estaría colgado en un madero. Tenía que llegar a la cruz. Si Él no lo hubiera hecho, estuviéramos nosotros perdidos. Y cuando la Biblia nos habla de que el reino de los cielos se había acercado, es que nosotros estábamos en las tinieblas. El diablo tenía el dominio, hermanos, entero de la humanidad. Los hijos de Dios, o más bien la creación toda, estaba lejos, separada de Dios. Pero ¿qué hubo en ti? ¿Qué hubo en mí? Que el Señor Jesucristo soportó el dolor. 4 días sin comer, sin beber. Lo abofetearon, lo escupieron, lo latigaron, lo torturaron. Hermanos, su carne, dice en Isaías 53, que fue molida. Molida. La corona de espinas, hermanos, no fue fertilizada, no la curaron, sino que de cardos, hueso puro que todavía hay en Israel, hermanos, era chiquita. Algo que a lo mejor usted no sabe es que la corona que a él le pusieron no era una corona que nada más se la ajustaron. Era una corona muy pequeña, que el momento de que se la pusieron, tenía que entrar con la presión y a la misma vez desgarrar parte de él, hermanos. Ahora ahí podemos ver una intervención del Espíritu Santo. Yo creo que sí fue del Espíritu Santo, porque si se hubieran metido dentro de su cerebro, se hubiera paralizado y quedara al borde de la locura y no hubiera podido ya caminar. Yo creo en mi corazón, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios tuvo que haber intervenido para que las espinas no tocaran sus huesos, porque está escrito en la palabra que ningún hueso sería quebrado. Él estaba al borde de la locura. Era un dolor terrible, deshidratado. Hermano, usted no tiene ni idea. Dice la Biblia que no había belleza en él. Le arrancaron la barba. ¿Y sabe qué significa que a alguien le arrancaran la barba en ese tiempo? Quiere decir que le arrancaron su identidad. ¿Y sabe por qué él perdió su identidad? Para que no la perdieras tú, para que yo no la perdiera. Porque el reino de los cielos vino, hermanos. Porque el Rey de Gloria bajó pensando en ti y en mí, para que no fuéramos a una eternidad sin Dios. Y por si fuera poco, hermanos, mire, la carne de él, de las partes de arriba, caían en medio. Las partes de en medio caían a las piernas, y las partes de las piernas caían a los pies. Y todavía, aún así, tenía que llevar su cruz más de 2 millas. Todavía con esa agonía y con ese dolor. Si usted lee la escritura, estaba escrito que él podía llamar a sus ángeles y vendrían inmediatamente a ayudarlo. Como cuando vino Satanás y lo llevó a diferentes partes para mostrarle los reinos y que lo adorara. Y cuando el Señor le dijo: apártate, Satanás, el Señor se desmayó. 40 días, 40 noches, sin comer, sin beber, ayunando. Él se desmayó y ángeles vinieron y le asistieron. En el Getsemaní también los ángeles vinieron. Pero hermanos, él cuando iba de camino, él pudo haber pedido una legión de ángeles. Sin embargo, no lo hizo. Los ángeles que lo miraron, hermanos, cuando anunciaron que había nacido el ángel que dio las buenas nuevas, que había nacido el rey, el ángel que lo anunció, Miguel, hermanos, solamente con que el Señor hubiera dado una palabra. Si él hubiera pedido una legión, hermanos, imagínense, si un solo ángel puede partir el planeta en pedazos. Si hubiera pedido el Señor legiones de ángeles, hubieran partido en pedazos el planeta. No solamente, hermanos, al imperio romano o al reino de las tinieblas. Sin embargo, él cayó, quedó cachado. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no, hermanos? ¿Sabe por qué?
Porque Él, cuando caía, Él miraba que tú te ibas a perder y Él se levantaba. Y Él, hermanos, caminaba, caía y pensaba en ti, pensaba en mí. Porque Él decidió compartir la eternidad con nosotros. Seres que fallamos, seres que no le servimos, seres que a veces no queremos adorar, seres que cuando queremos hacemos su voluntad, cuando no. Él, sabiendo todo eso, pensó en nosotros. Y una vez que Él llegó a la cruz, Satanás quería matarlo antes, hermanos. Satanás quería exterminarlo antes. Pero las últimas horas que Él estuvo, fue colgado, hermanos, en la cruz desde la mañana. Lea la escritura y Él estuvo horas. Pero las últimas 3, la Biblia dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Las tinieblas, hermanos, al parecer tenían el control, pero las últimas 3 fue terrible para el reino de las tinieblas. Porque el Rey de Gloria, hermanos, estando ahí en agonía, y por primera vez, escucha esto, por primera vez, hermanos, desde la creación del mundo y en toda la historia, la deidad de Dios se había apartado de Jesús. ¿Usted cree que el Señor no sabe cuando usted se siente solo, se siente sola? Él se sintió solo. Ningún ángel estuvo ahí. Aún, por si fuera poco, ¿dónde estaban el paralítico que Él había sanado? ¿Dónde estaba aquella multitud que había sido alimentada? ¿Dónde estaban los 5,000 o los 20,000? Porque se cuentan los niños, pero si usted saca cuenta fueron más de 20,000 personas. ¿Dónde estaban los 20,000? ¿Dónde estaba Bartimeo el ciego? ¿Dónde estaban los que habían sido leprosos? ¿Dónde estaba la gente que había sanado el Señor? ¿Dónde estaban? Muchos ya lo habían dejado. Por si fuera poco, sus discípulos, ¿dónde estaban? Se habían ido a esconder porque también tenían miedo a que ellos los crucificaran. Es que muchas veces nosotros somos así. Como Pedro, le decimos: Señor, te amo y daré mi vida por ti y te serviré. Pero el Señor le dijo: Pedro, me vas a negar. Y muchas veces nosotros abandonamos al Señor. Toda esa gente que le decía: bendito el Rey, hosana, gloria a Dios, ¿dónde estaba ese día? Le aseguro que mucha gente que estaba diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, esa misma gente estaba viendo ahí agonizar al Hijo de Dios, suspendido entre el cielo y la tierra, desnudo. Desnudo. Dicen los expertos en tanatología, en lo que viene siendo todo lo que tiene que ver con estudios acerca de la vida, de la muerte, y los que estudian también anatomía juntamente con los teólogos, si Él hubieran colgado de la parte de la mano, hermanos, al momento de ponerle el clavo, con el peso se hubiera desgarrado y se hubiera caído, se le hubiera roto. Tuvieron que haberle clavado en esta parte de aquí, porque hay una parte donde el clavo pasa, pero le tocó, hermanos, no le desbarató el hueso. Pero para poder soportar el peso del Señor, hermanos, fue en esa parte. Se puede imaginar el dolor, hermanos, del Señor. Los clavos, las amarras, los látigos. Por eso Él gritó ahí con palabras, hermanos: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ciertamente todo el peso del pecado, todo había caído sobre Él. ¿Por qué? Para que usted y yo tuviéramos acceso al Padre, para que usted y yo no nos perdiéramos, para que usted y yo podamos venir a adorarle, para que usted hoy pueda venir y decir: yo he recibido ese regalo de Jesús, que Él hizo un sacrificio por mí, Él fue a la cruz por amarme, para que yo el día que parta de este mundo yo vaya al Padre. Su muerte es válida, iglesia. Su muerte es válida, su sangre es válida. Su sangre, hermanos, tiene poder. El corazón se le pudo haber explotado, hermanos. Él sudaba sangre en el Getsemaní, pero Dios permitió. Nosotros tenemos algo que protege en el corazón, como una bolsa para que no se mezcle el agua y la sangre. El Señor tuvo una agonía que empezó a mezclarse y Él sudaba eso. Pero cuando ya Él estaba en la cruz, hermanos, imagínense tanto dolor. El corazón pudo haber explotado en pedazos. Todo lo que Él padeció, lo que Él aguantó, fue por nosotros.
Las últimas 3 horas fueron tan terribles, pero al final Él dijo: consumado es. Él cumplió, hermanos, por ti y por mí, porque ciertamente el reino de Dios vino. Ahora la pregunta es: ¿usted acepta a ese rey? La burla tan grande era en ese tiempo que pusieron en diferentes letras con los idiomas que gobernaban o que dominaban en aquel tiempo: este es Jesús, el rey de los judíos. Pero déjame decirte que Él ya era rey. Él no se hizo rey con una corona de espinas. Él ya era rey, y es rey de reyes y señor de señores. Él es el rey de reyes. La pregunta para alguien en esta mañana: ¿Él es tu rey? ¿Él gobierna tu vida? ¿Él es el que reina tu vida? Porque si Él no reina tu vida, alguien más la está reinando. Hay algo que se llama el principio del vacío. Quiere decir que no hay lugar remoto en el espacio entero exterior o en el universo ni en ninguna parte que se encuentre vacío. No existe tal cosa. Si usted toma una botella de agua y se toma toda el agua, se acaba el agua, pero el momento que usted cierra la botella, la botella supuestamente quedó vacía, pero no es así. Tiene aire dentro de ella. No hay espacios vacíos. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién está en ti? Está Dios, porque es el reino de Dios, la luz de Cristo, su amor, su bondad, su justicia, su misericordia. O el reino de las tinieblas, donde de esas personas, hermanos, que son gobernadas por espíritus del inframundo, personas que solamente hacen maldades. O el reino de los hombres, o quién, o tú mismo. Como ser humano tú dices: yo soy dueño de mi propia vida, hago lo que yo quiera. Y ahí es donde la carne entra, y la carne te domina, y eres esclavo de tu propia carne. No puedes vencer la carne, no puedes avanzar porque has desechado a Dios. Pero déjame decirte que hoy yo tengo una palabra. Yo tengo una palabra, hermanos, para usted en esta mañana. Yo quiero decirte, al igual que Jesucristo lo dijo, al igual que Juan el Bautista lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero decirte de igual manera que el reino de los cielos se ha acercado. Hoy más cerca que nunca está aquel que se fue en la parábola. Póngase de pie. En Lucas 19 nos dice que Él se fue a un lugar muy lejano, pero Él va a volver. Esa parte está a punto de cumplirse, que el Rey de Gloria, hermanos, Él va a volver. Ya no lo hará como un cordero manso y humilde, sino lo hará como el león de la tribu de Judá, con una gran autoridad. Aquel que Jesús, hermanos, que un día lloró, aquel Jesús judío, aquel que era hombre, aquel, hermanos, que vino manso y humilde, cuando Él regrese no será de esa manera. Será en toda su majestad, será en toda su gloria. La pregunta es: ¿a quién eliges tú? ¿Prefieres al Rey de Reyes o te quedas con el rey de las tinieblas? Tú eliges. Tú eliges si quieres el reino de Dios o tú prefieres la oscuridad. ¿Prefieres la luz o la oscuridad? Tú vas a elegir. A lo mejor tú no te has preocupado quién gobierna tu vida, pero hoy a través de este mensaje Dios te dice que Él quiere gobernar tu vida. Camina con Él, hermanos. Ama lo que Él hizo. No tengas en poco su sangre, porque Él no dará por inocente al que desprecie su sangre. Cuando Él vuelva, para muchos será demasiado tarde. O si te sorprende la muerte, hermanos, y te vas de este mundo sin salvación, déjame decirte que de la muerte Dios te libra. Déjame decirte que del diablo Dios te libra. De los demonios Dios te libra, pero de Él nadie puede librarte. Hoy podría ser tu última oportunidad, y yo quiero decirte que el Rey de Gloria está aquí. Si tú quieres que Él venga sobre tu corazón y le digas: yo quiero, Jesús, que tú gobiernes mi vida, que tú seas el Señor, porque yo sé que el reino de los cielos se quiere acercar a mi vida, a mi casa, a mi corazón, a donde yo vaya, en mi trabajo, en todo mi entorno. El reino de Dios quiere, hermano, hacerse visible y presente en tu vida. No que lo escuches, sino que lo vivas, que lo sientas, que lo percibas.
Porque donde está el reino de Dios hay gloria, hay poder, hay sanidad, hay, hermanos, hay amor, hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Donde hay, hermanos, o donde está el reino de Dios, es todo diferente. Y si tú quieres eso, yo te quiero, hermanos, invitar a que vengas al altar. Yo quiero invitarle a que venga al altar. Y aquellos que, hermanos, han despreciado, a lo mejor te encuentras del otro lado de la multitud con aquella gente que decían: queremos ver muerto a Jesús, crucifíquenlo. O a lo mejor tú eres de esa gente que dijo: que suelten a Barrabás, prefiero a Barrabás que a Jesús. ¿Tú a quién quieres? Si quieres a Cristo, ven aquí al frente. Dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero llevarme el reino de Dios hoy conmigo. Porque el reino de Dios, hermanos, se hizo presente, se hizo visible con la humanidad y con aquellos que le aceptan. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está este remanente. Señor, aquí hay gente que reconoce el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y que te dice gracias, Señor, porque así nos amaste. Ese fue, al mirar la cruz, ese fue el precio que Él pagó por tu vida.